de rompimiento financiero. Damos gloria al Señor por la semana de milagros, porque vimos esos milagros extraordinarios y como hablamos con el pastor Iván, seguiremos viendo los milagros, no es solamente durante la semana de milagros que solamente iban a ocurrir milagros ahí, no. Seguiremos viéndolos de aquí en adelante, inclusive después de los 50 días de fe, lo que usted está haciendo acá está desatando y está abriendo, sí, definitivamente grandes espacios donde la bendición va a poder entrar. No se preocupe que ninguna oración que hemos hecho va a quedar ahí como en el aire y va a quedar como que no funcionó. No, todo tiene resultado porque el Señor siempre toma en cuenta nuestras oraciones. Pero también esta semana estaremos haciendo algo especial y los 50 días de fe han hecho algo. ¿Sí? Han empezado a activar nuestra fe, han permitido que nuestra fe se levante, vuelva a crecer, volvamos a estar activados en la fe. Algunos estaban quizá con la fe caída, con una actitud de pronto apocado, tímidos, ¿cierto? Pero los milagros que hemos visto y la fuerza espiritual que tú has desarrollado te ha llevado en esta hora a quizá a activar ahora. Tú no habías pensado que ibas a durar, imagínate, 6 semanas orando, los que han perseverado, llevas 6 semanas orando, más de un mes orando todos los días, de lunes a sábado, orando en las mañanas, en las noches, y entonces tú dices, wow, qué poderoso, de verdad que sí puedo ser disciplinado en la oración, sí puedo ser disciplinado en la búsqueda del Señor. Pues entonces cada semana ha traído rompimientos en el área espiritual, ha traído también transformación familiar, hemos visto los milagros en el cumplimiento de la palabra y ahora esta semana nos corresponde hablar, enseñar, orar, interceder y desatar un rompimiento financiero. Por fin llegó el día para poder hablar de esa situación financiera, de esa área financiera en la que quizá muchos están necesitando un milagro. Si eres tú la persona que está necesitando un milagro en el área financiera, pues esta semana es la semana en la que más debe estar conectado. ¿Por qué? Porque es donde estaremos hablando de cómo hacer un rompimiento financiero, estaremos hablando acerca de aquellas cosas que nos permitirán hacer un rompimiento financiero y elementos necesarios que traerán sanidad a nuestras finanzas, porque querámoslo o no, pues aunque el reino de los cielos y nuestra recompensa está en la eternidad con Cristo y como aprendimos el sábado pasado, el milagro más grande ya lo recibimos, que es la salvación, que es lo que Jesús hizo en la cruz y ya después de ahí para abajo todo es añadidura y eso es una gran realidad y lo que mueve nuestro corazón hoy en día. También, sin embargo, sabemos que de todas formas hay cosas que se necesitan para poder ir caminando en bendición, ¿cierto? Y una de esas partes es el área financiera. Entonces, no es lo más importante, recuérdalo, no es lo más importante la parte financiera, pero sí es algo necesario para poder seguir haciendo la obra del Señor, para poder seguir haciendo también, cuidando a tu familia, para poder tener un desarrollo normal dentro de la sociedad y que seamos fuente de bendición. Entonces, las finanzas son necesarias, son un bien necesario, no le voy a decir un mal necesario, no, porque también vienen de parte del Señor y cuando tus finanzas son santificadas, cuando tus finanzas provienen del Señor y el Señor es el que trae la provisión, no vamos a decir que es un mal para nuestra vida, se convierten en un bien para nosotros. El problema es cómo empezamos a gestionar nuestras finanzas. El problema es cómo estamos administrando o en algunos casos cómo las finanzas a algunos los están administrando, porque algunos viven en pos de las finanzas. Lo que te permite hacer tus finanzas, eso haces. Si tus finanzas hoy dicen que debes angustiarte, tú te angustias. ¿Por qué? Porque ya parece un novio tóxico, ¿no? Entonces se van las finanzas y entonces entras en crisis. Y cuando aparecen, cuando quieren aparecer, aparecen y entonces estás alegre, ¿cierto? Pero te manipulan, ¿cierto? Porque entonces cuando están como peleadas contigo, entonces, ay, no, tú empiezas a entrar en caos, entonces parece un novio tóxico las finanzas. No, así no debe funcionar. Las finanzas el Señor las ha creado para que nosotros podamos usarlas. ¿Cierto? Para que podamos administrar. De hecho, ese es el trabajo dentro de la labor del hombre, el administrar los recursos, ¿cierto? Cuando fue plantado en el Edén, Dios colocó como propósito que el hombre, que los seres humanos administraran el Edén y administraran la creación, ¿cierto? Evidentemente algunas cosas se han roto, ¿cierto? Y la idea original de lo que Dios hizo, de que pudiésemos administrar correctamente, pues se rompió, pero en Cristo Jesús, recuerden que esa es la gran ventaja, en Cristo Jesús
Jesús, queremos volver a reorientar las cosas a su diseño original, en donde las finanzas trabajan para ti, en lo que tú haces genera un fruto que es de bendición, del cual tú puedes comer, ¿cierto? Que da resultados. Eso es el orden correcto que el Señor ha establecido y es para lo cual hoy, esta semana, nos vamos a preparar. Amén. ¿Qué les parece este preámbulo? ¿Sí? ¿Les interesa entonces lo que vamos a hablar esta semana? Si es así, no se pierda, no se desconecte, ¿sí? Porque será un tiempo de bendición. Vamos a hacer una breve oración para empezar y hacemos este espacio de oración. Papá, buenos días, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y oramos, Señor, para que seas guiando nuestro corazón en esta semana, Dios del cielo. Que seamos, Señor Dios, Padre, confrontados, que seamos, Señor, también que despertemos, que tengamos claridad, aquellos que están pidiendo dirección, Señor, pero también que esos milagros financieros ocurran, Señor, Rey de Gloria. También que haya libertad, que se rompan esas cadenas de atadura en las deudas, Señor. Padre, también ese trabajo compulsivo, en donde no nos da tiempo para nada, ni siquiera para buscarte, Señor, ya no más, Señor. Que hoy podamos, Señor, nosotros ponerte a ti como primer lugar, Señor Dios, no como un complemento. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque quizá para muchos, Señor, eres un complemento, Dios. Algo que me va a ayudar a tener buenas finanzas, pero no eres lo más importante y te pido que nos perdones. Desde ya empezamos a colocar las cosas en orden, Señor, porque tenemos tiempo para ir a nuestro trabajo, Señor. Tenemos tiempo para ir a hacer muchas cosas, pero no tenemos un tiempo exclusivo para ti. Perdónanos, Señor Dios. Y en esta mañana, Señor, al estar conectados acá, queremos, Señor, escuchar tu voz, que hables a nuestro espíritu y que nos permitas entender lo que tú, Señor, quieres hacer y cómo podemos generar un rompimiento financiero si nos sentimos estancados, estancadas, si sentimos que nuestras finanzas están amarradas, Señor, cómo podemos generar ese rompimiento financiero. Pedimos, Señor, tu dirección, tu guianza y que nos ayudes en el poderoso nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, y entonces si de pronto se me va el audio, ustedes ya saben, me van escribiendo ahí, me dicen, pastor, se fue el audio, no lo escuchamos. Quiero hoy hablar entonces acerca de esta semana, específicamente el rompimiento financiero. Creo que en la segunda semana fue que hablamos del rompimiento espiritual, ¿no? Estuvimos hablando de rompimiento espiritual y los rompimientos los entendemos siempre como una intervención divina, ¿sí? Es como cuando Dios viene y ¡pum! Interviene, ¿sí? Y interrumpe, ¿cierto? El rumbo que estaban llevándose las cosas. Si yo necesito un rompimiento, hablábamos, si necesitaba un rompimiento espiritual, es porque sentía que espiritualmente estaba estancado, estancada, que no estaba fortalecido, que estaban pasando cosas espirituales extrañas en mi vida. Entonces necesitaba un rompimiento, algo que viniera a interrumpir el rumbo que venía llevando. Por ende, un rompimiento financiero, perdón, lo mismo es una intervención divina, es una intervención del Señor que interrumpe el rumbo que están llevando mis finanzas y provee también de una manera sobrenatural, ¿sí? Para proveer de una manera sobrenatural, para cancelar quizá ataduras, romper ataduras en el área financiera, pero también para sacar de nuestra vida cualquier situación que viene a entronarse. Como un ejemplo, la escasez no es propósito del Señor, aunque el Señor Jesús hago esta claridad muy rápida. Evidentemente, el propósito del creyente como propósito de vida no son las finanzas. Yo, como le explicaba hace un momento, eso es un complemento, es la añadidura, lo llamó el Señor Jesús. Jesús hablaba de buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias y que el resto vendría por añadidura, pero no significa que el creyente no deba tener finanzas. El ministerio de Jesús, y eso me parece muy interesante, ¿no? Manejaba mucho dinero, por eso tenían un tesorero. Y era tanto el dinero que inclusive ese tesorero robaba y no se daban cuenta o no se notaba, ¿cierto? Porque la cantidad de dinero que manejaba. Jesús era sostenido por mujeres, ¿no? Esto es súper interesante. Las mujeres tienen un papel en el área financiera. ¿Cuántas mujeres están acá conectadas? Mujeres, ¿ustedes sabían eso? En el Evangelio de Lucas se describe cómo las mujeres eran las que sostenían el ministerio de Jesús, María Magdalena, muchas mujeres sostenían el ministerio de Jesús, e inclusive después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, los ministerios de los apóstoles fue sostenido por mujeres.
¿sí? Lidia, la vendedora de púrpura, familiares de ella, muchas mujeres sostuvieron el ministerio de los discípulos, ¿sí? Qué interesante. Por eso las mujeres también dentro del papel económico también tienen un papel muy importante en la extensión del reino. Eso lo creemos grandemente. Y entonces entendemos, amado y amada, que las finanzas sí hacen parte, ¿sí? Del caminar del creyente, ¿sí? No como propósito, pero sí como una herramienta para bendecir, ¿sí? Y entonces la vida de escasez, la vida en deudas, la vida en donde no alcanza las cosas, aunque tenemos nuestra mirada puesta en el Salvador, la escasez no va con el creyente como un estilo de vida, vamos a decirlo, salvo aquellas personas que decidieron en su corazón apartarse como ermitaños y irse y desconectarse del mundo, que no es algo que el Señor nos haya llamado. El Señor nos llamó a estar en conexión, en comunidad, para bendecir, que la iglesia sea de bendición, ¿sí? Pero entonces tenemos que quitarnos hoy un poquitico ese miedo a las finanzas y ese miedo a de pronto pensar, no, esto suena más a teología de la prosperidad, y aunque nosotros no buscamos, es que esa es la diferencia de la teología de la prosperidad. La teología que entendemos, lo que coloquialmente entendemos como teología de la prosperidad, es vivir en función de las finanzas, y si estás pobre o estás pasando por una temporada de pronto de escasez, es porque o estás en pecado o estás haciendo las cosas mal. Y no, a veces la escasez llega. Va a llegar a la puerta y vamos a tener que aprender a vivir con lo que tenemos, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar en bendición, en abundancia, pero también en escasez. Y el creyente tiene que aprender a vivir esta vida. No significa que si estás viviendo una temporada de escasez es porque estás mal. No, no, no. De pronto el Señor también está usando eso para transformar nuestro corazón y es necesario. Las dinámicas de la economía a veces es así, ustedes lo entienden. A veces los negocios están arriba, las finanzas están arriba, pero a veces necesitamos aprender a administrar. Si la misma historia, un ejemplo, en el caso de Egipto, de José, la historia de José, hubo 7 años de abundancia, pero después vinieron 7 años de escasez. Hay temporadas de escasez. El tema es cómo tú aprendes a administrar correctamente tus finanzas. El tema es cómo tú te blindas financieramente y también espiritualmente para afrontar esas temporadas de escasez, cómo tomas decisiones inteligentes, cómo dejas de meterte en cosas en las que no debes meterte, estar castigado con los dichos de tu boca. ¿Sí? Eso sí que es algo que, Dios mío, tenemos que cuidarnos de caer en los dichos de nuestra boca. Pero hoy quiero arrancar con estos rompimientos, todo esto estaremos hablándolo esta semana, pero quiero arrancar hoy con algo especial, amado y amada, hablando de cómo sacar de nuestra vida toda cultura de escasez. Yo hablo de cultura de algo que se ha perpetuado. O sea, evidentemente hay temporadas, ¿sí? Pero ya cuando tú dices, yo llevo ya no sé cuántos años en la temporada de escasez, no, pues, amado y amada, no hay cuerpo que lo resista. Necesitamos decir, Señor, ok, hemos que aprendido, y si hay algo que yo debo corregir, ¿no? Siempre he pensado esto, para muchas personas oran porque Dios provea recursos económicos, pero creo que el dinero no es la respuesta a la necesidad que tiene esa persona, porque si esa persona no sabe administrar, si esa persona, con mucho respeto les digo esto, tiene un problema con las tarjetas de crédito, ¿sí? Que se va endeudando y abre un hueco para tapar otro hueco. Eso nunca va a pasar. En estos días visitaba a unos amigos que hace unos años el Señor me permitió compartirles y acercarlos a Cristo. Y una de las palabras que el Espíritu Santo me dio es hablarles de la parte financiera y preguntarles por sus tarjetas de crédito. Y su estilo de vida era eso. Ellos pedían avances y con lo que llegaba de su sueldo pagaban los avances. Pero lo que no se daban cuenta era que estaban abriendo un hueco poco a poco enorme. Hasta que en un momento el Espíritu Santo me dice, dile a ellos que rompan las tarjetas de crédito. Y cuando yo les dije a ellos eso, no, ¿cómo se le ocurre, pastor? No, es que nuestro estilo de vida está sustentado en eso. Y dice, no, el Señor los va a sostener. Sí, se van a tener que apretar, van a tener que dejar muchas cosas, ¿sí? Y al principio fue muy difícil para ellos me contaban, ¿no? Ellos le contaban a mi esposa, decían, no, cuando conocimos al pastor, fue muy duro para nosotros romper nuestras tarjetas de crédito. ¿Sí? Porque las estaban usando mal. Yo no hablo mal en contra de las tarjetas de crédito, hay gente que las administra muy bien, ¿sí? Pero estaban usando mal el crédito. Y entonces para vivir y sobrevivir, y entonces estaban abriendo un hueco enorme que jamás se iba a cerrar.
Entonces, cuando rompen sus tarjetas de crédito, se tienen que ajustar muchísimo, muchísimo y básicamente aprender a vivir con lo básico, muchas cosas, pero para la gloria del Señor se libraron de deudas. Y entonces, cuando hicieron ese rompimiento, y en obediencia al Señor empezaron a ver esos milagros. Entonces, hoy necesitamos hacer ese tipo de cosas, estar dispuestos a confiar en el Señor. Si tú quieres entrar en esa semana de rompimiento financiero, debes saber que debes confiar de que el Señor, sí, te va a ayudar. Que si tú le vas a entregar tus finanzas al Señor, vas a hacer caso. ¿Sí? No puedes pretender seguir pidiendo plata, pidiendo al Señor bendición cuando tú no has aprendido a administrar lo que tienes, cuando no has aprendido a administrar y no has aprendido, que es lo que hoy vamos a aprender, a blindarte espiritualmente con algunos principios, ¿sí? Que son de suma bendición, ¿cierto? Para el creyente. Entonces, hablamos de provocar un alineamiento en la administración del dinero, ¿sí? Hablamos de aprender principios de fe, porque aquí yo no soy financista, yo no soy, aunque soy administrador comercial y financiero, yo no te voy a hablar de consejos de finanzas, hablándolo del mundo como tal y en dónde invertir y qué hacer y cómo manejar tu crédito. No, yo no voy a hablar de eso. Yo soy pastor acá. Y entonces te voy a hablar de principios de fe y cómo desde la palabra de Dios yo he aprendido que hay principios que son de bendición y no sé todavía por qué ni cómo funcionan. Lo que sé es que veo que funcionan. ¿Sí? Cuando una persona aprende estos principios de fe, de obediencia y de generosidad, se desatan las finanzas. ¿Que cómo funciona? Mire, yo la verdad no sé, pero lo he visto con mis ojos, la palabra nos lo confirma y entonces es lo que yo vengo a enseñarte acá. El primer principio, el que yo quiero enseñarte, que es algo que bendice tu vida y que permite alinearte en una bendición y una administración de los recursos, son el darle el primer lugar a Dios en tu área financiera. ¿Sí? En la antigüedad había una fiesta y había una práctica que se hacía constantemente y era la fiesta de las primicias, ¿cierto? ¿Y qué enseñaba este principio? ¿Qué enseñaba esta celebración en el Antiguo Testamento? Le enseñaba al pueblo a dar lo mejor, lo primero, ¿sí? En sus finanzas. Dice Proverbios 3 del 9 al 10, esto escrito por el proverbista, por Salomón, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Punto y coma, dice. ¿Y qué va a pasar? Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Mira, amado y amada, empezar a dar a Dios el primer lugar y empezar a honrar al Señor a través de un ejemplo, como el ejemplo de las primicias, trae un rompimiento espiritual a nuestra vida. Pues es una forma en la que yo honro a Dios, reconozco que todo le pertenece a Dios y que nosotros solo somos, ¿qué? Administradores. Y entonces, cuando las personas que tienen el hábito de dar primicias al Señor, porque no solamente damos primicias en la fiesta de primicias que se organiza en la iglesia los primeros meses del año, es cuando tú empiezas a dar a empezar un trabajo o empiezas un nuevo proyecto y lo primero que produce eso, tú dices: yo se lo voy a apartar al Señor. Y yo se lo voy a dar al Señor, porque tú dices: yo quiero demostrarle a mi corazón y quiero reconocer también en el mundo espiritual de que este proyecto le pertenece al Señor y que Dios tiene el primer lugar. Y entonces tú escoges, ¿no? Siempre explicamos esto: ¿qué es lo que vas a dar de primicias? Pero primicia representa lo primero, lo apartado. Tú lo apartas, lo dedicas esto y dices: mira, lo primero que produjo este negocio, el primer día de trabajo, primera semana de trabajo, el primer caso que gané, los abogados, la primera consulta que tuve, no sé, la voy a colocar como primicia. La verdad, no nos enredemos en las formas o las cantidades, sino es la actitud del corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros damos primicia? Una primicia trae ese rompimiento entonces en el mundo espiritual, porque automáticamente tus finanzas empiezan a darle un enfoque diferente y dices: no, las finanzas no son lo más importante, la deuda en el banco no es lo más importante, los servicios, el arriendo, el resto de las cosas no es lo más importante, lo más importante es Dios. Y entonces las primicias hacen eso, damos lo mejor presentándolo delante de Dios y somos conscientes que si consagramos lo primero y lo mejor a Dios, estamos blindando todo el restante de la cosecha, el resto está siendo blindado. Entonces las primicias hacen algo, amado y amada. Y esto es un consejo
Como te digo, no es un consejo como financista de banco, de la economía global. Esto es un consejo espiritual y tú verás si lo tomas para generar un rompimiento espiritual en tu vida. Cuando tú te acostumbras a dar primicias de tus negocios, de tu trabajo, lo que tú haces, amado y amada, las primicias tienen, lo hemos visto en la escritura, tienen como principio blindar, ¿sí? Se blinda el resto de la cosecha, ¿cierto? Porque cuando tú dices, Señor, yo te estoy dando el primer lugar a ti y te estoy dando lo mejor, estás declarando, Señor, yo quiero ponerte a ti por encima de todo. Pero al darte lo mejor, lo primero que produce, Señor, estoy reconociendo que yo dependo de ti el resto del año, el resto de lo que continúe este proyecto, el resto de lo que continúe esto de aquí en adelante. Y entonces ahí, amado y amada, hay un poder que se desata, impresionante. Por eso bendigo a los que dan primicias, pero también animo a los que nunca lo han hecho, porque en el reino de los cielos así funciona. Pruebe a ver qué pasa, ¿sí? Pruebe a ver qué pasa. Creemos lo que va a suceder, ¿sí? Será blindado el resto de la cosecha. Y entonces entendemos, no damos primicias solamente los primeros del año. Tú estás empezando nuevos negocios, emprendimientos, o todas las semanas, inclusive los comerciantes, ¿sí? Todas las semanas están empezando. Entonces conozco una persona que eso, mes a mes, da primicia. Señor, mire, yo traigo primicia de lo que será aquí en el primer día de trabajo, el primer negocio que hice, aquí lo presento, aquí está. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está reconociendo que Dios tiene el primer lugar en su vida. Entonces, dar primicia siempre, ¿sí? Conscientes somos de lo que consagramos lo primero y damos lo mejor, entonces estamos blindando el resto. El segundo principio espiritual que te doy para poder también traer un rompimiento espiritual a tu vida es el diezmo, el poder ser disciplinados y honrar al Señor con el diezmo. Ojo, el diezmo, amado y amada, es una determinación en el corazón de darle el primer lugar también al Señor, pero de reconocer que lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es porque Dios ya ha dado una respuesta. Tú no diezmas de lo que no tienes. Esto es muy importante. El diezmo es una respuesta a la bendición que primero ya has recibido, ¿sí? Cuando tú diezmas, tú estás reconociendo de que Dios cumplió. La escritura habla cuando de donde se originó el diezmo en el Antiguo Testamento, dice que la instrucción para el pueblo de Israel es que cuando ellos hubiesen entrado a la tierra prometida, ¿cierto? Cuando hubiesen recibido la cosecha, cuando hubiesen dado la tierra los frutos, lo que produzca de esa cosecha, entonces el 10% lo apartarás para el Señor. No cuando todavía no ha pasado, ¿sí? Sino cuando tú vienes. Entonces, ¿quiénes pueden diezmar? Aquellos que reconocen en su corazón que Dios les ha traído provisión, que Dios ha dado respuesta, ¿sí? Si a ti Dios, tú dices, a mí Dios no me ha bendecido en nada, yo no tengo nada que diezmar, pues claro, ¿de qué vas a dar? Vas a decirle al Señor, Señor, provéeme, Dios, permíteme. Pero aquí está lo interesante. Nosotros siempre tenemos algo que presentar delante del Señor. A veces esperamos diezmar cuando tengamos, no sé, estemos económicamente bien y no nos falte nada. Y eso no es un diezmo, eso es dar lo que nos sobra. Cuando el diezmo tiene un significado poderoso y que trae un rompimiento espiritual en nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a reconocerle que el Señor ha sido bueno, el diezmo es un motor de honra. Yo digo, Dios, sí, tú me has bendecido. Y quizá no me has bendecido como yo espero, pero sí me has bendecido. Y empiezo a dar de lo que el Señor me ha dado a mí, el 10%, porque evidentemente no sé por qué, si pudo haber sido el 50, el 20, el 5, no sé, Dios estableció que el 10, amado y amada, si no me voy a meter ahí en ese tema. ¿Por qué? Pero la palabra dice que ese 10%, ¿sí? Provoca un rompimiento financiero, ¿sí? Y es una parte, entonces cuando yo es ese motor de honra, honro al Señor con mi 10%, amado y amado, esto trae santidad también a mis ingresos. Las primicias protegen, pero el diezmo santifica. Santifica y da honra a tus finanzas, ¿sí? Es una evidencia también y es una forma de adoración. A mí me encanta siempre hablar de diezmo cuando hablo de una forma de adoración.
Mire, con mucho respeto, yo siento la libertad de hablar de diezmo porque yo no llevo diezmando ahora que soy pastor, yo llevo diezmando desde que yo empecé a trabajar. Desde mis 14 años yo empecé a diezmar y pues Dios ha sido muy bueno conmigo, ¿sí? Am, y he entendido la honra. La verdad, no diezmo para que Dios me devuelva. No, esa no es la razón. Sí, olvídate, ni para que Dios me dé tanto X, Y, Z. Yo lo hago porque yo le digo, Señor, tú sabes lo difícil que son para mí las finanzas, lo mucho que me esfuerzo, lo mucho que quizá necesito, pero cuando yo diezmo, digo, Señor, esto demuestra no solo con palabras, sino con hechos de que te honro, de que te doy el primer lugar a ti. Entonces el diezmo también es una cura para el materialismo, para el aferrarnos al recurso, para seguir bajo el modelo económico del mundo. El modelo económico del mundo te dice, no, no puedes diezmar, ni siquiera puedes comer. Primero paga tus deudas, primero paga tus obligaciones y aunque obviamente las vamos a pagar, pero amado y amada, hay un orden. Hoy hay muchas personas que viven para los bancos. Yo recuerdo a mi mamita y era algo que yo le decía, mamá, eso no está bien. Mi mamá tenía sus compromisos con los gotagotas. Y entonces todos los días, a las 5 de la tarde, llegaba, yo le decía, mamá, llegó su patrón, llegó su jefe de verdad. Él es su patrón. No es Dios, ese es su Señor, porque llega a recogerle el producido. Y mi mamá vivía durante muchos años para pagarle al prestamista. No era para pagar el arriendo, para pagar el prestamista, no era ni siquiera para la comida, no es que mi mamá estuviese viviendo una vida de reyes, no. Yo decía, mamá, eso no está bien, eso no está bien. Y muchas veces nosotros vivimos es para eso, para ayudar a los bancos, para darle a otros, pero no vivimos para nosotros. Tiene que haber un rompimiento. Cuando yo aprendo a diezmar, yo estoy cambiando el modelo económico que el mundo me quiere imponer y estoy diciendo, no, sí, yo voy a pagar las deudas, pero primero le voy a dar el lugar al Señor y voy a honrarlo y voy a reconocer que lo que ella he recibido, mucho o poco, mire, el 10% le pertenece al Señor y eso santifica mis finanzas. Primicias blindan, diezmo santifica. Y por último, para terminar, uno de los principios que quiero enseñarte en esta mañana es la ofrenda, el dar. Mira, amado y amada, la ofrenda es voluntaria. El diezmo está escrito en la palabra del Señor. Dice el Señor que hay que hacerlo para también el sostenimiento de su casa. Por si tú no lo sabías, ¿qué hacemos con los diezmos en la iglesia de Dios Manantial Bogotá? Pues es para sostener este lugar, para poder seguir adelante, para que este ministro pueda estar aquí enfrente contigo, para que yo pueda estar también como disponible para estar ahí como todo el tiempo ahí y para poder desarrollar la obra del reino. Así fue establecido el principio de poder dar, ¿sí? Entonces el diezmo es algo que nosotros sabemos que el creyente entiende que hace parte de sus responsabilidades, pero la ofrenda es diferente, amado y amada. ¿Sí? La primicia, perdón, es un principio de bendición, ¿cierto? Que establecemos, es un compromiso con Dios. El diezmo también es una respuesta a ese compromiso, pero la ofrenda tiene algo muy lindo, porque la ofrenda es voluntaria. No hay una cantidad indicada, ¿sí? La ofrenda es voluntaria y habla más de la generosidad. Mira, el que diezma y ofrenda, yo bendigo y oro todos los días por los que diezman, ¿sí? Porque es un principio de obediencia también. Pero el que diezma y aparte de eso, ofrenda, amado y amada, está siendo como Dios porque está comportándose con generosidad. Sí, refleja la generosidad y la gratitud del creyente en respuesta a la bendición que ha recibido. Así que cuando diezmamos, bueno, gloria a Dios porque es lo que nos corresponde, pero cuando ofrendamos, amado y amada, cuando nosotros damos, eso trae bendición. Y cuando ofrendamos en la casa del Señor, pero también cuando ofrendamos en algún hermano en la fe, ¿sí? Eso trae bendición. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una cultura de generosidad, ¿sí? Y el alma generosa no pasará necesidad, dice la palabra de Dios. El que es generoso no pasará necesidad. Entonces, amado y amada, creo que se está yendo la señal. ¿Me escuchan ahí? Vi como una luz roja. ¿Me escuchan ahí? Sí. Eso, gracias. Gracias, pastor. Entonces, amado y amada,
Tres principios te he enseñado hoy. Yo te lo hablo desde la palabra, desde la parte espiritual. Tres principios que te ayudan, ¿sí? A generar un rompimiento espiritual en tus finanzas, ¿sí? Primero, el poder también honrar al Señor con nuestras primicias, dar primicias. Aprendimos, no solamente las damos a principio de año, cada vez que emprendemos algo y que queremos que sea blindado. Entonces, Señor, yo te doy lo mejor a ti. El diezmo también que santifica nuestras finanzas, ¿cierto? Que es un motor de honra en donde yo digo, Señor, de verdad que tú sí me has dado. Tú eres bueno, aquí está lo que te corresponde. Pero tercero también cuando nosotros somos generosos y se convierte en una cultura de generosidad, dice que esa alma que es generosa no pasará esa necesidad, no estará en escasez. Estas prácticas, amado y amada, en el mundo espiritual traen un rompimiento. Y termino con esto. Evidentemente, el que tú seas una persona astuta en las finanzas, que sepas administrar correctamente, creo que será algo más importante, algo importante que estaremos tratando en otro momento. No sirve nada que 10. Gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Listo, dice aquí el pastor. Gracias, Sí, muchas señor. gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ya aquí estoy con el computador. Entonces, como les decía, evidentemente eh, hay otras prácticas que usted va a manejar y va a desarrollar para poder mejorar en sus finanzas, ¿sí? Está ser buen administrador, el aprender a hacer buenos negocios también, que usted pueda, evidentemente, no tener una sola fuente de ingresos, sino que pueda diversificar. Pero yo no soy ese financista, ¿sí? En otro espacio daremos consejos financieros, pero por parte de alguien que se dedica a eso. ¿Cuál es mi labor? Enseñarle a usted, amado y amada, que hay principios espirituales que evidentemente sí funcionan y termino con esto. Mira, yo conocí en algún momento a un empresario. A ver, ¿cómo digo esto? No es un cristiano, no es un creyente porque por sus frutos yo sé que no lo es. No es un creyente. Sin embargo, este hombre, que no es un creyente, de alguna forma entendió este principio de honra. Y este hombre sagradamente iba a la iglesia y llevaba su diezmo, ¿sí? Y llevaba su diezmo y presentaba primicias y ofrendaba con gratitud y era un hombre altamente bendecido. Pero yo siempre me rayaba en la cabeza y yo decía, Dios mío, pero este no es un buen hombre. Sí, yo sé que es un hombre que es infiel, que de pronto sus negocios no son tan, bueno, creo yo, no sé, ¿cierto? Y su tipo de persona no honra al Señor en toda su vida. Pero ¿por qué le va tan bien? Que sabía hacer negocios, pero también este hombre blindaba su vida a través de estas tres prácticas espirituales. Y yo decía, ¿por qué al pueblo de Dios no nos funciona entonces? ¿Por qué no somos más bendecidos y tan bendecidos como esas personas, como ese hombre y como ahí sí hay mucha gente? Ay, es impresionante la cantidad de gente no creyente que diezma, que ofrenda, que da primicias. Es impresionante. Yo dije, ¿y por qué ellos sí y el pueblo de Dios que tiene la revelación de la palabra no? Pues justamente por eso, porque nosotros tenemos un temor en las finanzas, ¿cierto? Y tenemos un miedo, ¿cierto? Y entonces eso impide que seamos bendecidos. No hemos aprendido a darle el primer lugar al Señor y a veces los incrédulos sí lo hacen, los que no conocen del Señor sí lo hacen. Amado y amada, esto es un principio de bendición.
Y es una herramienta que Dios ha determinado para ti. Sí, van a haber temporadas de escasez, pero no es la norma de vida para el creyente, amado y amada, porque el Señor habla de que nos cuida, nos acompaña. Él habla de que traía la provisión. Jesucristo dijo que cuando estuviésemos concentrados en Él, le diéramos la honra al Señor, pusiéramos las cosas de forma correcta, dice que lo demás vendría como añadidura. No dice que no vendría, sí va a venir. ¿Cierto? Como añadidura, va a venir como ese complemento. O sea, sí va a estar ahí, sí está asegurado, amado y amada. Pero aquí hay principios, amor, de los que no, amado y amado, de los que no podemos faltar. Que tú aprendas a dar lo primero al Señor, tus primicias en todo lo que emprendas, que aprendas a diezmar y que aprendas a ofrendar, porque trae bendición. Quiero orar por ti en esta mañana. Espero que estos consejos espirituales hayan rendido y rindan fruto en tu vida. Y quiero orar en esta hora para que el Señor te guíe y te acompañe en este proceso y que hoy quizá puedas empezar con una de estas primicias, con una de estas prácticas, perdón, puedas empezar, ¿sí? A traer sanidad a tus finanzas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Hoy, Señor, empezamos esta semana de rompimiento, Señor, financiero. Y Señor, tú empezaste, Dios, con lo básico, Señor, con lo que, Señor, de aquí en adelante se necesita, amado Rey, Señor. No podemos esperar, Señor, fidelidad, Señor, también, Dios, si nosotros no hemos determinado en nuestro corazón serte fiel. Nuestras finanzas han sido usadas, serán usadas como herramientas, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Padre, y serán santificadas. Oro por aquellas personas que quizá hoy están batallando, Señor, con sus finanzas, Señor. Yo te pido que traigas un rompimiento, Señor, espiritual, Señor, financiero, Dios, en sus vidas. Yo sé que muchas personas acá, Señor Dios, tienen obligaciones financieras y no es que se sientan cómodos con eso, Dios. No es que estén contentos ni contentas, Dios, tapando un hueco para abrir otro, abriendo un hueco para tapar otro, Señor. Yo sé que no. Hoy pedimos, Señor, una intervención. Pedimos como lo que es un rompimiento financiero, que venga una intervención de parte tuya, amado Rey, en este momento, que venga, Señor, ese rompimiento, Señor, en esa área financiera, Señor, y traigas la provisión que se necesita, Señor. Hoy pedimos tu intervención, amado, amada, pide al Señor, dile, Señor, yo quiero que intervengas, que hagas un rompimiento en mis finanzas. Ayúdame si tú estás cansado, cansada de trabajar para los bancos, trabajar para otras personas. Dile, Señor, ya no quiero, Dios, quiero trabajar, Señor, para mi cuidado, para mi familia, para quizá para mi vejez. Dile, Señor, yo quiero trabajar, Señor, pero para mí, Dios, no para otros. Dios, trae un rompimiento, muéstrame el camino. Dile, Señor, ayúdame a zafarme de las deudas, de las obligaciones, Señor Dios, Padre, que me están esclavizando, Señor Dios, porque también hay deudas que son de bendición cuando estás construyendo un proyecto, sí, y sabes que esto va a dar resultado, pero si hoy estás endeudado y no estás quizá pagando para poder estar mejor, sino solamente para cumplir una obligación, dile, Señor, yo quiero zafarme de esa deuda financiera, quiero zafarme, Señor, de esto que me tiene estancado, estancada. Dile, Señor, hoy necesito, Señor, un rompimiento espiritual, Señor. Dile, dame sabiduría. Enséñame el camino, Señor. ¿Cómo puedo sanar mis finanzas, Señor? Te lo ruego, abre un camino, envía, abre las gestiones necesarias, Señor Dios. Pero hoy, dile, Señor, yo quiero determinar en mi corazón, Señor Dios, Padre, poder honrarte, Dios, y poner en práctica, Señor Dios, estas tres disciplinas, Señor Dios, que tú nos has enseñado hoy. Permítenos, Señor, por encima de todo, darte el primer lugar, Señor, y ser estratégico, Señor, para blindar aquellas cosas, Señor Dios, que tú quieres, Señor Dios, que nosotros que queremos que tú, Señor, estés cuidando, Rey de Gloria. Enséñanos a no solamente adorarte con palabras, sino con hechos, a darte el primer lugar mes a mes, Señor Dios, con lo que tú nos has dado, pero también, Dios, quita de nuestro corazón la amargura y permítenos ser un espíritu generoso, Dios, y dar, Señor, ayudar al necesitado, Señor. Tú dices, Señor, que el alma que es generosa, Señor, no estará en escasez, Señor Dios. Padre, hoy tomamos esa palabra, Dios, y permítenos caminar en esa bendición. Papá,
Desato en esta mañana las finanzas de aquellos, Señor. Papá, primero con sabiduría, que haya sabiduría para administrar los recursos, que haya entendimiento para administrar los recursos, pero también, Señor, si hay un negocio, Señor, estancado, cerrado, Señor Dios, en esta mañana oramos por ese rompimiento espiritual. Si aquí hay personas que no tienen trabajo, que han orado por un trabajo, Señor, pero no ha llegado ese trabajo, Señor, oramos por ese rompimiento espiritual, Señor, que haya la provisión, Señor Dios. Trae la provisión que necesitan, Señor, en sus finanzas, Señor Dios. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús, Dios. Aquel que está batallando, que siente que no tiene trabajo, que no hay con qué, Señor Dios. Te pido que obres un milagro, que abras una fuente de ingresos, Señor. No para pagar solamente deudas, Señor, sino para construir futuro, Señor. Te lo ruego, Rey de Gloria. Muéstrale a tus hijos, a tus hijas, Dios, que la bendición que vas a traer no será solamente para pagar las deudas, Señor, sino para poder construir, Señor, un futuro, Señor, una estabilidad económica también, Señor, para poder, Señor, ahorrar, que vengan esos 7 años de abundancia, para que cuando llegue la escasez estemos preparados, Señor, sabiamente, Señor, para resistir esas temporadas. Te damos gracias en esta hora y te bendecimos, te damos gloria y honra en el poderoso nombre del Señor Jesús. Bendecimos la iglesia de Dios Manantial. Ahora usted bendiga la iglesia, diga, Señor, bendecimos la iglesia, Señor. Dile, Señor, permítenos bendecir, apoyar la obra, Señor Dios. También dile, provee, Señor Dios, lo que necesitamos nosotros, pero también que podamos llevar lo que corresponde a tu casa, Señor Dios. Bendecimos la iglesia de Dios Manantial en este nuevo comienzo, Dios, en este nuevo lugar, Señor, que es un lugar de bendición, Señor, que más personas puedan llegar a ti, Señor, Rey de Gloria. Dile tú, Señor, ayúdame, Dios, a hacer una columna de bendición, Señor, en mi casa, aquí en la iglesia de Dios Manantial Bogotá, Señor. Permíteme hacerlo, Señor. Te damos gracias y en tu presencia nos quedamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mi amado y mi amada, Dios le bendiga grandemente en este día. Espero que usted haya sido bendecido, bendecida a través de esta palabra de bendición y que hoy usted pueda empezar, amado y amada, a poner en práctica estos principios de bendición. No se desconecte esta semana porque estaremos hablando de otros misterios y otras cosas que traerán sanidad a nuestras finanzas. Un abrazo muy grande para todos y que el Señor les las bendiga.